damos la bienvenida a la doctora Gloriana. Voy a tomar un poquito de agua antes de que se me seque la garganta del nerviosismo, que es típico de en cualquier momento de la carrera del Bueno, antes de empezar, quiero agradecer muy profundamente la invitación a participar en este congreso. Entonces, muchísimas gracias a los organizadores por haber propuesto mi nombre como una de las charlistas magistrales. Bueno, como ven en el título, lo que les voy a presentar hoy es el trabajo que he estado haciendo con una mezcla de distintos proyectos que tienen que ver con el tema de comunicación acústica y cómo este proceso de comunicación acústica puede ayudar en los procesos de coordinación grupal. Aunque pongo aquí que es en murciélagos, en realidad es que el murciélago en el que más se conoce o en el que casi solo se conoce este tema de coordinación grupal enfocado en el tema de comunicación acústica es en la especie que les voy a mostrar. Entonces, inevitablemente el enfoque va a ser en una sola especie. Bueno, voy a hablar mucho sobre el sonido, y el sonido definitivamente es una de las modalidades sensoriales que más se ha estudiado en murciélagos. Bueno, por la biología de los murciélagos y las características del sonido, la modalidad sensorial acústica es realmente muy relevante para ellos. Los sonidos se sabe que pueden viajar largas distancias, a diferencia de otras modalidades que pueden estar un poco limitadas con ese proceso de viajar largas distancias, y que entonces puedan comunicarse adecuadamente varios individuos. Además, el sonido puede utilizarse en completa oscuridad. Obviamente es un factor muy importante en los murciélagos, que la mayoría, un gran porcentaje de las especies son bastante nocturnas. Y además puede utilizarse en muchos hábitats distintos. Y también pues, los sonidos pueden codificar una serie de mensajes de identidad, que esos son los temas que voy a hablarles un poco, pero también posición, sexo y muchas otras que son relevantes en los procesos de comunicación. La ecolocalización seguramente es una modalidad, bueno, de utilización del sonido que en la mayoría de nosotros está bastante familiarizado, y se considera una forma de autocomunicación. Entonces, lo que sucede, los murciélagos emiten una señal acústica que choca contra distintos objetos, y el sonido que regresa al murciélago, pues, en esta forma de eco, le proporciona a este mismo individuo información sobre ese objeto. Por eso es una forma de autocomunicación. Pero también sabemos que los murciélagos emiten una diversidad, bueno, que todavía no conocemos muy bien, pero de otros sonidos que se usan con funciones sociales. Como les digo, es todavía una parte de la comunicación acústica que no entendemos muy bien, por lo menos en el grupo de murciélagos en general. Por ejemplo, las llamadas sociales pueden utilizarse en la atracción de potenciales parejas. En algunas especies, por ejemplo en este caso el Tadarida brasiliensis, se sabe que los machos emiten una serie de sonidos que se consideran incluso canciones que se utilizan durante la temporada de apareamiento. O también hay otras llamadas que muchos de nosotros que trabajamos con murciélagos y los atrapamos en redes, cuando los liberamos empiezan a emitir una serie de llamados que le llamamos llamados de angustia. En inglés llaman distress, que a veces la traducción no es tan directa. Y que estas llamadas pueden tener una función para ahuyentar a potenciales depredadores. Y bueno, lo otro interesante también es que estas llamadas atraen a individuos que son de la misma especie o de especies distintas, y entonces se presume que en ese proceso los compañeros que llegan pueden ahuyentar en conjunto a ese depredador. Pero también hay un subconjunto bastante grande de señales acústicas a las que se les refiere en términos generales como llamados de contacto. Estas señales se utilizan para ayudar en los procesos de mantener a individuos, normalmente bueno, de la misma especie, y que se mantengan en contacto. Se sabe mucho de los llamados
taxones como aves. De hecho, hay todo un artículo que hace un resumen de bueno, una gran mayoría de especies de aves que se conocen. Se sabe que emiten estos llamados de contacto. En murciélagos sí se ha estudiado los llamados de contacto mucho en el contexto de cuando las crías se separan de las madres, las crías empiezan a emitir unas llamadas que se llaman llamados de aislamiento, que es una forma de llamado de contacto, y al emitir esas llamadas de aislamiento, las madres pueden auxiliarlas, pueden llegar a recogerlas o amamantarlas cuando es necesario. Entonces se conoce mucho en estas relaciones de madre y cría. Y hay algunos estudios que se han hecho también con varias especies y cómo logran mantener contacto o cómo los llamados de contacto podrían utilizarse en los procesos de reunirse con individuos que son adultos. Entonces hay todo un artículo que se trabajó con las 3 especies de vampiros y en este caso se dieron cuenta que al separarse los individuos entonces emitían una serie de llamados de contacto que muestro aquí en estos espectrogramas y cada uno en orden dependiendo de la especie de vampiro en el que se estudió. Pero nosotros hasta el momento la especie en la que más se ha trabajado el aspecto o este tipo de llamados de contacto es en esta especie de murciélago, la de murciélago ventosa de Spix, Pteroptera tricolor. Bueno, eso es una especie relativamente pequeña que vive en los bosques tropicales húmedos, bueno, en América, en el neotrópico. Es una especie que se alimenta de varias especies de artrópodos, pesa alrededor de unos 4 gramos, es bastante pequeño. Y quizás una de las características más notables de esta especie, que le da precisamente su nombre, es que poseen esta estructura que son unas ventosas que tienen en la base del pulgar y cerca de los tobillos. Y esta estructura, esta ventosa, les ayuda a sujetarse a las superficies lisas de las hojas tubulares que ellos utilizan como refugio. Entonces, esta es una de estas hojas tubulares de plantas, bueno, muchas especies del orden sigiberales pueden ser utilizados. Y en este caso en particular les estoy mostrando una planta que está en desarrollo, que es del género Calathea. Entonces, en esta planta hay un murciélago refugiado, entonces cuando lo vemos con cuidado de arriba, vemos una pequeñita sombra y ahí está el murciélago refugiado. Este tipo de plantas que ellos utilizan como refugio normalmente se encuentran en parches, cerca de claros de bosque, por ejemplo, o cerca de los ríos o quebradas, en áreas relativamente abiertas. Y cada vez que uno encuentra uno de esos parches, pueden ser de distintos tamaños, puede ser que uno logre encontrar ahí pues, un grupo de murciélagos de esta especie de Pteroptera. Estos grupos normalmente ocupan un área bastante definida, lo que consideramos como un ámbito de descanso, y son ámbitos de descanso relativamente pequeños, de 0.19 hectáreas en promedio, pero puede variar mucho dependiendo del tipo de sistema o de disponibilidad de hojas que haya. Y son áreas muy exclusivas, o sea, un mismo grupo pareciera que está defendiendo esa área y entonces esa área no es ocupada por individuos que conforman a otro grupo social. Otra parte muy importante que tiene que ver con la biología y muchos de estos procesos de coordinación grupal tienen que ver con qué tan efímero es este recurso que ellos utilizan para refugiarse. Se sabe que el diámetro preferido para utilizar estas hojas como refugio es de aproximadamente o en promedio unos 7 centímetros y ese tamaño del refugio solamente permanece ideal en este diámetro ideal más o menos un día. Eso significa que los murciélagos tienen que estar cambiando absolutamente todos los días de refugio. E incluso a veces puede ser que hayan hecho una mala selección durante la noche y escogieron una hoja que se abrió durante el día y entonces quedan así muy expuestos a potenciales depredadores y se sabe que los murciélagos son muy conspicuos y bueno, obviamente en este caso también son bastante obvios, ¿verdad? Sobre esa superficie un poquito más clara se nota que hay murciélagos y entonces pueden estar sujetos a depredación y por lo tanto es urgente que ellos encuentren un nuevo refugio incluso durante el día. Otra parte importante que tiene que ver mucho con lo que les voy a estar comentando en mi charla es sobre
grupos sociales. El tamaño del grupo, la mediana, es alrededor de 5 individuos, aunque hemos encontrado entre 1 y 11 individuos dentro de un mismo refugio y individuos que se consideran un mismo grupo que permanecen mucho tiempo juntos. Otra parte también, y que hace este sistema relativamente distinto a muchas otras especies de murciélagos en el que hemos estudiado el comportamiento social, tiene que ver con la permanencia y la estabilidad de los grupos sociales. En esta imagen, en esta figura, lo que les estoy mostrando es un dibujo de las redes sociales que publicamos en un artículo, y bueno, cada uno de los cuadraditos de distintos tamaños representan a machos o hembras. Perdón que muchas diapositivas están como en Spanglish y no me dio tiempo de cambiar todo el idioma de toda la presentación. Pero entonces todos esos individuos que están ahí y ven que los grupos están compuestos por una mezcla entre machos y hembras, no es que son varias hembras y un macho como es típico en muchas otras especies de murciélago. Y esos individuos están conectados, y esa conexión significa individuos que se encontraron refugiándose juntos en algún momento. Entonces, entre más gruesa sea la línea que une a esos individuos, significa que se encontraron refugiados más veces. Y lo que encontramos típicamente en esta especie es que hay muy poco contacto o prácticamente nada de contacto entre individuos que forman un grupo social con individuos de otros grupos sociales. Incluso los mismos individuos pueden permanecer juntos durante muchísimos años. Y el otro aspecto también que es bastante interesante en esta especie es que estos grupos están conformados por individuos que están muy emparentados. Por ejemplo, las relaciones promedios son entre, madre, hijo, o medios hermanos, o abuelos y nietos, por ejemplo. Entonces se consideran grupos muy familiares. Entonces, claro, en este caso, a partir de mucho de este trabajo que hicimos, de la comprensión que teníamos de la conformación de los grupos sociales, sabiendo que además tienen que estar cambiando de refugio todos los días, entonces nos empezó a surgir mucho la pregunta de cómo hacen los individuos para mantenerse unidos día tras día, a pesar de que están cambiando de refugio constantemente. Entonces, a partir de eso, lo que les voy a comentar es el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos años para tratar de entender todos estos procesos, y voy a dividir mi charla en 3 partes. La primera les voy a comentar del sistema de intercambio de señales acústicas, que es el inicio de todo este proyecto para entender cómo se mantienen cohesivos los grupos. La segunda parte me voy a enfocar un poquito en algunos proyectos que hemos hecho sobre el tema de costos y beneficios de la emisión de estas llamadas o estas señales acústicas. Y lo último es brevemente comentarles de un par de proyectos algunos de nuestros hallazgos alrededor de la variación interindividual que existe en la emisión de estos llamados de contacto que les voy a estar comentando. Entonces, en esta primera parte del sistema de intercambio de señales, yo creo que a veces vale la pena mostrar cómo es que inician muchos de estos proyectos, o inician las ideas, de dónde surgen las preguntas. Y yo creo que, cuando uno hace trabajo de campo, surgen un montón de preguntas bastante interesantes, pero también uno tiene que ser muy atento, estar poniendo mucha atención al organismo de estudio para que uno pueda entender, hay algo ahí interesante que vale la pena estudiar un poquito más. Entonces, lo que a mí me pasaba al principio, cuando empecé a trabajar con esta especie, es que yo llegaba, los atrapaba en el campo, atrapaba el grupo completo, lo guardaba en una bolsa de tela, y luego iba, buscaba otro grupo, lo guardaba otra vez en otra bolsa de tela, todos separados, o sea, grupos separados, pero siempre meto a todos los individuos de un mismo grupo en una misma bolsa. Entonces, cuando ya los procesaba, ya llegaba la hora de liberarlos, entonces, ya los soltaba, y entonces los murciélagos, en lugar de ir a buscar su refugio, empezaban a dar vueltas sobre la hoja, la bolsa que tenían los otros murciélagos encerrados. Entonces, empecé a pensar, tal vez se están comunicando y seguramente de manera acústica, y por eso los individuos que están volando no se van directo al refugio. Entonces, para tratar de ver si realmente existía un proceso de comunicación acústica que estaba mediando esas relaciones, hicimos un experimento en el que colocamos a un murciélago dentro de una hoja tubular que pueden utilizar como refugio, y le colocábamos un micrófono a ese refugio y liberábamos a los otros individuos para que trataran de
ubicar ese refugio donde estaba su compañero. Y colocábamos también micrófonos alrededor para tratar de determinar si había algunas señales que también estuvieran emitiendo los animales durante el vuelo. Entonces lo que logramos determinar es que hay dos señales acústicas que ellos están utilizando durante este proceso. La primera señal que ellos utilizan es lo que le pusimos de nombre el llamado de consulta, y ese llamado de consulta es emitido, además de la ecolocalización, los individuos durante el vuelo emiten también estos llamados de consulta constantemente. Una vez que se emite un llamado de consulta y esta está escuchada por un murciélago que está dentro del refugio, entonces muchas veces, no siempre, eso es un tema importante que vendrá luego, puede que emita lo que nosotros consideramos o le pusimos de nombre llamado de respuesta. Entonces ese llamado de respuesta es un llamado mucho más largo, más complejo que el llamado de consulta, y cuando los murciélagos que están volando escuchan el llamado de respuesta, casi que inmediatamente entran a la hoja. Entonces es un proceso bastante rápido en el que ocurre todo esto. Lo que quería mostrarles en este video, tiene un poquito de sonido, pero yo creo que solo se oye levemente. En este video lo que estoy haciendo con una cámara de video que está sobre un tubo de plástico que simula una hoja que potencialmente podemos usar como refugio. La pusimos en una jaula de vuelo y liberamos a todo el grupo de murciélagos y pintamos a todos los individuos de diferentes colores para poder identificar quién era el que entraba primero. Entonces esperábamos a ver a que ellos entraran. A este video también le puse como encima el sonido, pero el sonido está a una duración mucho mayor y a una frecuencia menor para que pueda escucharse adecuadamente. Entonces lo primero que van a ver es los murciélagos volando alrededor y más o menos se escucha el primer llamado, que es el llamado de consulta, que es como ¡piu! Y después, cuando el murciélago entra al refugio, empieza a producir llamado de respuesta, que es como brrr. Entonces vamos a ver si más o menos se oye. Bueno, eso es un proceso muy rápido y es muy eficiente. Bueno, entonces ya sabemos que Pteroptera está utilizando este sistema de comunicación, pero para que este sistema de comunicación realmente sea efectivo, para ayudar a mantener a los grupos cohesivos, tiene que haber dos características importantes. Lo primero es que las señales acústicas que se estén emitiendo tienen que tener algún tipo de marca, ya sea individual o marca grupal, que permita que los individuos logren diferenciar entre los sonidos emitidos por miembros de su grupo y otros grupos externos. Pero además, aparte de estas señales individuales o grupales, tiene que haber también la capacidad del individuo de realizar la discriminación de estas señales. Entonces, para tratar de determinar eso, lo que hicimos fue hacer grabaciones de múltiples individuos, ya tanto de consulta como de respuesta, y hicimos aplicamos algunas diferencias, hay estadísticas para determinar si realmente había marcas acústicas, y bueno, aquí muestro el ejemplo bueno, son espectrogramas de 5 individuos distintos y son los llamados de consulta en este caso. Y lo que encontramos es que definitivamente hay unas fuertes marcas individuales que permiten diferenciar muy claramente, por lo menos de manera, haciendo mediciones de parámetros acústicos, uno puede diferenciar fácilmente entre individuos, y todas estas diferencias se dan en todas las edades. Incluso los individuos muy jóvenes emiten estos llamados desde muy jóvenes y también tienen estas marcas individuales que permiten diferenciarlos claramente. Bueno, aquí solo presento los espectrogramas de los llamados de consulta, pero es exactamente lo mismo para los de respuesta. Entonces ya teníamos esa primera clave. Bueno, existen estas marcas individuales, ahora sí, logran los individuos, los receptores de esa señal, discriminar entre las llamadas de miembros de su grupo o grupos externos. Entonces, para tratar de determinar eso, lo que hicimos fue 3 experimentos distintos. El primero, y siempre lo que hacíamos era emitir las llamadas a partir de parlantes, ¿verdad? O sea, removiendo ese aspecto de la presencia del individuo.
Lo primero que tratamos de ver era si los individuos durante el vuelo logran reconocer entre las llamadas de consulta individuos que son de su propio grupo o de grupo externo. El segundo es, bueno, si los individuos también durante el vuelo logran reconocer los llamados de respuesta de miembros de su grupo o de grupos externos. Y bueno, obviamente si prefieren o si logran reconocer o discriminar estas llamadas, entonces van a preferir unirse a los individuos que son de su propio grupo. Y el último experimento era tratar de ver si los individuos dentro del refugio logran reconocer los llamados de consulta de individuos que están volando o estarían volando, porque en este caso lo que hacíamos era reproducir de nuevo por un parlante. Entonces lo que encontramos es que los individuos durante el vuelo sí parecen reconocer, porque por lo menos prefieren estar con los sonidos que transmitíamos, que vienen de individuos familiares o que son de su propio grupo. Lo que sí nos pareció interesante es que en este caso los individuos dentro del refugio parecen no ser capaces de reconocer los llamados de consulta de individuos que son de su grupo o de grupos externos. Entonces no sabemos si logran discriminar, pero por lo menos no muestran una preferencia por responder a su propio grupo. Entonces, bueno, esto también hizo que hiciéramos otro proyecto para tratar de entender por qué estaba sucediendo esto. Entonces lo primero es que estas hojas que ellos utilizan como refugio se nos parecen un poco a lo que los humanos utilizamos, bueno, que se llaman cuernos acústicos, o utilizamos para amplificar los sonidos, tanto que salen como que ingresan a nuestro oído. Entonces, hicimos un estudio para tratar de ver si realmente estos tubos tienen características similares a los cuernos acústicos que usamos los humanos, y nos dimos cuenta que sí, pero los cuernos acústicos tienen un problema muy serio y que estas hojas también están teniendo, y es que sí, estos cuernos amplifican las señales que entran, pero también las distorsionan de manera muy significativa. Entonces esa distorsión seguramente puede ser la responsable de que los individuos dentro del refugio no logren reconocer o diferenciar entre llamados de su grupo o de grupos externos. Pero bueno, a pesar de que encontramos esto, seguramente el uso de territorios muy bien definidos, como ya les mostré en otras diapositivas, y el reconocimiento de llamados durante el vuelo puede que sean suficientes para el mantenimiento de grupos bastante cohesivos. Bueno, entonces en la segunda parte de la charla les quería comentar sobre los costos y beneficios de estos procesos de comunicación vocal. Me voy a enfocar primero en los beneficios. Y bueno, el principal beneficio que nosotros concebimos en todo este tema es, bueno, que los individuos al emitir estos llamados logran una mayor cohesión durante la búsqueda del refugio, ¿verdad? De tal manera que se logra encontrar más rápidamente y más eficientemente y todos juntos. Entonces, para recordarles siempre los dos llamados, ¿verdad? El llamado de consulta y respuesta, me quería enfocar primero en cómo los llamados de respuesta han resultado son muy interesantes para entender esos procesos de coordinación durante la búsqueda de un nuevo refugio. Entonces, para muchos de los estudios que les voy a mostrar, lo que nosotros hacemos es ir durante el día a buscar los murciélagos en sus refugios. Y bueno, lo hacemos durante el día porque ese es el momento en el que si llega algún depredador o si la hoja ya no les resulta útil como refugio, entonces ellos tienen que salir y buscar un nuevo refugio, y entonces entran en esos procesos de coordinación grupal muy comúnmente durante el día. Entonces atrapamos los murciélagos y luego los traemos a una jaula de vuelo, y en esta jaula de vuelo realizamos una serie de experimentos, y ahora les voy a comentar específicamente cuál hicimos en este caso. Y bueno, muchas veces también, como se ve en la imagen de la derecha, lo que hacemos es poner hojas dentro de la jaula de vuelo, y esas hojas pueden ser utilizadas por los murciélagos como refugio. Entonces, en este primer experimento, lo que hicimos, colocábamos esta hoja dentro de la jaula de vuelo, colocábamos ya sea un individuo que no era vocal, o sea, nunca le habíamos registrado una llamada de respuesta, u otro que prácticamente siempre le registrábamos algún llamado de respuesta, y entonces con uno de estos individuos dentro del refugio liberábamos al resto del grupo y contábamos cuánto tiempo tardaba el resto del grupo en entrar a ese refugio. Entonces, así como esperábamos, pues muy claramente los individuos tardan mucho menos tiempo en entrar
cuando hay un individuo vocal, que es la barra de la derecha, que cuando tienen un individuo que es no vocal dentro del refugio. Entonces, claro, este experimento lo que nosotros podemos concluir, ¿verdad?, es que la misión de los llamados de respuesta pues beneficia al grupo en reducir el tiempo de vuelo, y reducción de tiempo de vuelo es bastante importante, la reducción del gasto energético, pero también potencialmente el riesgo de predación, porque se sabe que los murciélagos son muy propensos a ser depredados por aves de rapiña diurnas. Entonces, si tienen que volar durante el día, más vale la pena que lo traten de hacer de la manera más rápida, más eficiente. Pero también es interesante porque cuando uno piensa en el beneficio, en realidad estoy hablando del beneficio más para el resto del grupo, ¿verdad? No estoy hablando necesariamente para el individuo que está emitiendo la llamada de respuesta, y eso es un tema en el que todavía no nos hemos adentrado mucho. Bueno, ahora me enfoco un poco en cuál puede ser el beneficio de la emisión de los llamados de consulta durante el vuelo. Muchas veces cuando estamos en el campo, a veces liberamos individuos y puede que estos individuos estén relativamente separados, pero si uno de ellos emite un llamado de consulta, es muy común ver que los demás individuos se unan a este otro que emitió el llamado, y muchas veces lo que vemos es lo que parece ser como un vuelo cohesivo, ¿verdad?, que están volando como muy cerca unos de otros. Entonces, bueno, ¿qué tan cohesivos realmente son esos grupos cuando están volando para tratar de encontrar un nuevo refugio? Entonces, para tratar de responder a esta pregunta, utilizamos más o menos los mismos métodos de campo, vamos y los atrapamos durante el día, y en este caso los trajimos para este proyecto a una jaula de vuelo distinta que genera bastante contraste entre el murciélago y el fondo, porque eso era necesario para el rastreo que realizamos de ellos en programas para crear las trayectorias en 3 dimensiones. Entonces dejamos que el grupo volara durante unos 2 o 5 minutos y teníamos una serie de cámaras, 3 o 4 cámaras de este lado, precisamente donde se ve el video, ¿verdad? Y con esas cámaras entonces logramos rastrear el vuelo en varias cámaras distintas de cada uno de los individuos, y con eso generamos esas trayectorias. Y lo que más nos interesa, lo que les voy a mostrar, son los resultados que tienen que ver con la distancia que hay entre individuos dentro de esta jaula de vuelo. Y entonces lo que nosotros asumimos es que entre menor sea la distancia entre individuos, pues eso significa que realmente están volando de manera cohesiva. Entonces, este video de acá lo que muestra es esa extracción de trayectorias que realizamos, en este caso 4 individuos, y eso les llamamos vuelos reales, y ahora les voy a comentar por qué este nombre. Y en el gráfico pequeño de la derecha les muestro la distancia promedio que hay entre individuos. Entonces ahí es durante un periodo, y son periodos relativamente cortos, porque todo este proceso de extraer toda esta información puede que estos 4 individuos haya tardado, bueno, gracias a una estudiante que tengo que realizó este estudio, bueno, esta parte de extracción de datos, ella duraba con estos como más o menos un día completo. Entonces es un proceso muy complicado, y estos son apenas 5 segundos de vuelo. Entonces es bastante el trabajo que hay que hacer. Pero nosotros con todos estos vuelos reales extrajimos las trayectorias de los individuos, y entonces las trayectorias individuales lo que hicimos fue mezclarlas de manera aleatoria con otras trayectorias de otros individuos en periodos distintos o de grupos distintos, y creamos lo que nosotros le llamamos los vuelos simulados. Entonces aquí hay un ejemplo de uno de estos vuelos simulados. Son 4 individuos que volaron en momentos distintos, en grupos distintos, y con esto lo que nosotros queríamos tratar de entender es que si lo que estamos viendo en nuestros vuelos reales, esa distancia entre individuos, tiene que ver más con una limitación de espacio en la jaula de vuelo, y no tanto con factores sociales que pueden estar promoviendo esos vuelos cohesivos. Entonces, por eso nosotros creamos esta comparación entre lo real y lo simulado. Pero bueno, yo creo que uno puede darse cuenta con los grafiquitos de la derecha de cada uno de esos que la distancia entre individuos en los vuelos simulados es un poco superior. Y bueno, aquí les muestro el gráfico que les presenta esos resultados ya resumidos. Entonces lo que les muestro en el eje X es la distribución de distancias promedio entre individuos y la distribución de observaciones, tanto para los vuelos reales que están en morado como los simulados en verde.
y eso está en el eje Y. Y eso es para distintos grupos, para distintos tamaños de grupo, 2, 3 o 4 individuos. Todo lo que vemos para los grupos de 2 individuos es que la distancia promedio entre ellos es bastante pequeña cuando comparamos los vuelos reales, o sea, cuando son en vuelos reales, pero cuando son los vuelos simulados puede que estén volando por cualquier lado en la jaula de vuelo. Y lo mismo ocurre para los grupos de 3 individuos y lo mismo ocurre para los grupos de 4. Entonces estamos viendo que parece que hay factores sociales que realmente están promoviendo esta unión de los individuos durante el vuelo, y bueno, aunque sea en este espacio relativamente pequeño. Entonces, bueno, este video muestra en cámara lenta ese proceso de un momento de mucha cohesión de un grupo de 5 individuos que ya ven, cambian de dirección y bueno, uso de velocidad y otras cosas de manera muy coordinada. Entonces parece que activamente ellos están buscando la manera de mantenerse unidos durante el vuelo. Pero bueno, ya sabiendo que los animales están volando de manera muy cohesiva, quisimos también entender, ¿verdad?, si los vuelos cohesivos entonces permiten encontrar las hojas de manera también más cohesiva, que es la otra parte de la pregunta que estábamos tratando de resolver. En este caso también los trajimos a esta jaula de vuelo y los liberábamos a todos juntos, pero poníamos también una hoja que podían utilizar como refugio. Y entonces lo que hacíamos era medir la diferencia en el tiempo que duraba, digamos, en entrar el primero individuo con el tiempo que duraba en entrar el último individuo. Y bueno, lo que hicimos fue una serie de 3, o sea, los datos que van a ver son de 3 experimentos o datos relativamente distintos. Lo primero que hicimos fue hacer el experimento con lo que nosotros consideramos los grupos reales. Bueno, cada grupo real son grupos que nosotros encontramos normalmente de manera natural en su ambiente, ¿verdad? Individuos que están siempre juntos. Y bueno, cada grupo distinto se muestra con colores distintos. Y bueno, hicimos también el experimento con grupos de diferentes tamaños. Luego hicimos esto mismo, igual con grupos, liberábamos a grupos, pero en este caso mezclábamos individuos de diferentes grupos, ¿verdad? Entonces ahí ven la mezcla de individuos que son de diferentes colores, pero los poníamos a volar también juntos en la jaula de vuelo. Y la última parte del experimento era que nosotros tomábamos individuos, murciélagos solos, liberamos ese murciélago solo en la jaula de vuelo, veíamos cuánto tiempo tardaba en entrar y con esos tiempos que generábamos a partir de ese experimento individual, aleatorizábamos la unión de diferentes tiempos y con esos tiempos creábamos grupos, bueno, que le llamamos grupos simulados, y eso nos permitía entonces hacer unas comparaciones que eran muy importantes para nosotros. La comparación, digamos, entre los vuelos reales y los artificiales nos permitían determinar si la cohesión de grupo se logra, por ejemplo, por estar con individuos con los que ellos son muy familiares o no, ¿verdad? La comparación entre los vuelos grupales, los reales o artificiales, con los simulados, ¿verdad?, nos permitió tratar de determinar si entrar de manera cohesiva a un refugio tiene que ver con un factor social, o si tiene que ver más con un proceso en que, bueno, siempre van a entrar en el mismo momento porque hay algunas limitantes sensoriales o limitantes energéticas que ellos inevitablemente tienen que entrar siempre al mismo tiempo. Entonces, si en los vuelos simulados de manera individual entraban todos, no sé, a los 2 minutos de estar volando, pues eso significaría que hay algún tipo de limitante que no es social, que está promoviendo que ellos siempre entren al mismo tiempo. Entonces, esto es el gráfico de lo que encontramos en ese experimento y bueno, los datos que están más cerca del cero significa, o las curvas que están más cerca del cero, la acumulación de esa curva, significa que la mayoría de los experimentos que hicimos, los individuos entraron de manera muy cohesiva, porque ese cero es la diferencia en tiempo en segundos en que entra el último y el primero. Entonces, lo que vemos para los grupos reales, los grupos que están conformados como normalmente lo están, los individuos entran prácticamente al mismo tiempo, muy cerca de entrar al mismo tiempo. Por eso la acumulación se da principalmente alrededor del cero. Algo más o menos similar pasa en los vuelos artificiales, pero hay un poco aquí una distribución más amplia. Seguramente pues hay algún factor ahí de que no estar con individuos familiares puede que haga el proceso menos eficiente.
Y por supuesto lo que vemos en los vuelos individuales es que los murciélagos están entrando en momentos muy diferentes. Entonces lo que estamos encontrando aquí es que seguramente sí hay algún tipo de factor social que está promoviendo que entren de manera muy cohesiva al refugio. Entonces, los beneficios que estamos viendo de la emisión de estos llamados de consulta es que, bueno, estos llamados de consulta atraen a otros individuos, normalmente de su propio grupo, y esto ayuda en la eficiencia en la búsqueda de los refugios, ¿verdad? Que lo encuentren por lo menos de manera mucho más cohesiva. Bueno, ¿y cuáles son los costos que hemos identificado de la emisión de estos llamados? Y me voy a enfocar en los llamados de respuesta, ahora les voy a mostrar, pero bueno, nosotros sabemos que la emisión y eso se sabe para muchísimos organismos distintos, que la producción de sonido es bastante costosa, no solo en términos energéticos, pero también porque los sonidos hacen que ellos sean más conspicuos ante un depredador. Entonces tratamos de evaluar eso en el caso de Tiroptera para los sonidos específicamente de respuesta. Para determinar el costo energético hicimos un experimento de respirometría en el que se coloca un individuo dentro de una cámara y en esa cámara se coloca un medidor de oxígeno para ver cuáles son los cambios en la concentración de oxígeno con el tiempo, y ese nivel de consumo de oxígeno pues está asociado con un costo energético que nos ha ayudado para entender el costo de varias actividades en muchos organismos distintos. A cada individuo lo sometimos a 2 tratamientos. El tratamiento 1 era, bueno, y los aleatorizamos, ¿no? Yo le pongo 1 y 2, pero a veces era el 2 primero y a veces el 1 primero. El primer tratamiento es lo que consideramos, o sea, que nos ayuda a medir la tasa metabólica basal, en el que no estamos emitiendo ningún tipo de sonido, o sea, sin llamados de consulta. Y en el tratamiento 2 emitíamos llamados de consulta, y en este caso lo que estábamos tratando de valorar era cuál era el costo de producción de sonidos. Entonces ese experimento lo hacíamos durante 10 minutos, cada uno de esos tratamientos, y en este medíamos entonces el cambio en la concentración de oxígeno, y lo que nosotros consideramos que normalmente va a pasar es que en el tratamiento 1 pues el consumo de oxígeno es mucho menor que en el tratamiento 2, donde estamos emitiéndoles sonidos de consulta y seguramente ellos van a estar respondiendo, aunque no siempre. Entonces esta diferencia entre el tratamiento 1 y 2 es lo que consideramos que es el aumento en el consumo de energía a partir de esta tarea que les podemos hacer, que es emitir sonidos. Entonces aquí les presento esos resultados, ese aumento en el consumo de energía, tanto para machos y hembras, pero también hay una distinción importante, que es que algunos individuos a veces no vocalizan del todo. Entonces tengo que presentar los datos para los individuos que no vocalizaron y es diferente también a los que sí vocalizaron. Entonces, a pesar de que son individuos que no vocalizaron, vean que hay un aumento en el consumo de energía simplemente porque ellos están escuchando los llamados de consulta. Pero cuando hacemos este análisis con los individuos que vocalizaron al menos una vez, produjeron un llamado de respuesta, vemos que hay un aumento bastante significativo en la tasa de consumo de oxígeno y por lo tanto en el consumo de energía en general. Bueno, y en términos de riesgo de depredación, bueno, ya sabemos que los llamados pueden alertar a depredadores, pueden ubicar a una potencial presa. Entonces hicimos un experimento para ver si los murciélagos se dan cuenta de que sus llamados de respuesta pueden estarlos poniendo en algún tipo de riesgo. Entonces esto es un experimento que hicimos durante un periodo ahí que sale, ahora les voy a explicar qué significa cada uno de estos. Entonces lo que hicimos fue primero colocarlos en una cámara pequeñita, una cámara digamos anecoica más o menos. Y en esa cámara poníamos un parlante, un micrófono, y también los grabábamos en video para ver un poco qué es lo que estaban haciendo. En ese parlante podíamos reproducir algunos sonidos, por ejemplo los sonidos de consulta o sonidos de otros murciélagos, de otras especies de murciélagos. Entonces primero el animal estaba sometido a un poco de silencio, 60 segundos, luego les emitíamos llamados de consulta para ver si estaban respondiendo, y luego les emitíamos un llamado de consulta más el sonido de colocalización de un potencial depredador. En este caso escogimos los llamados de Vampirum spectrum, que es un depredador importante de otros murciélagos en el neotrópico. Y luego ya los sometíamos de nuevo a solamente los llamados de consulta durante 30 segundos. Entonces tenemos el antes, el durante, digamos el durante es el de llamados de consulta más llamados
llamados de depredador y después el después, ¿verdad? Para ver si recuperan un poco su comportamiento vocal. Luego repetimos un poco ese mismo ciclo, pero ahora sí les emitíamos los llamados de consulta más los llamados de colocalización de especies que no son depredadoras, ya sean frugívoras o insectívoras que viven en simpatría o en alopatría con esta especie. Entonces lo que encontramos es que cuando les emitimos llamados de colocalización de especies que no son depredadoras, sí disminuyen un poco la producción de llamados de respuesta en ese durante, ¿verdad? O sea, ese durante es cuando emitimos los llamados de colocalización, pero la diferencia no fue significativa, incluso algunos individuos aumentaron, porque cada una de esas líneas azules representa un individuo, algunos individuos aumentó la producción de llamados de respuesta en ese durante. Pero sí vemos una disminución muy significativa en la producción de llamados de respuesta cuando ellos creen que están cerca de un potencial depredador como Vampyrum spectrum. Entonces, yo creo que los costos son como bastante claros y los costos sí los vemos a nivel individual, que la producción de llamados de respuesta significa un aumento bastante significativo energéticamente hablando y además que los individuos lo perciben como que están sujetos a un mayor riesgo de depredación. Bueno, entonces en esta última parte les voy a comentar un poco sobre los trabajos que hemos hecho sobre la variación interindividual y me voy a enfocar en la variación en la producción de llamados de respuesta, pero sí encontramos un poco de variación en llamados de consulta también. En este gráfico lo que les muestro en el eje X es la numeración de diferentes grupos que hemos estado identificando y cada uno de esos puntitos son individuos que pertenecen a ese grupo y cuántas llamadas de respuesta normalmente producen esos individuos. Entonces nada más resalto tres grupos distintos, el 1, el 6 y el 32. Entonces en el 1 vemos por ejemplo que hay tres individuos que son muy silenciosos o nunca se les ha grabado los sonidos de respuesta y hay otros individuos que en algún momento producen llamados de respuesta. Entonces lo que queremos probar es esas diferencias en el comportamiento vocal. En este caso la emisión de llamados de respuesta estaba asociado a qué tan exploratorios son los diferentes individuos. Entonces les voy a mostrar los datos de individuos que no son vocales, a los que son vocales y en el número de hojas que descubre cada uno de estos individuos. Y estas hojas que descubren, ¿cómo logramos hacer eso? Nosotros, lo que hicimos fue en el campo, nosotros sabemos cuál es el territorio de cada uno de los grupos y en esos territorios, cada hoja que potencialmente podían usar como refugio, le pusimos una antena. No sé si se ve ahí pequeñita la antena, es un circulito. Bueno, no se ve. Está ahí, en esa misma hoja, está un poquito más abajo, eso es una antena, y la antena está conectada a un lector, y ese lector puede leer lo que conocemos como los PIT tags, ¿verdad? Esos transpondadores pasivos integrados, que cada vez que pasa un individuo por esa antena, entonces se registra un número individual, o sea, que identifica diferentes individuos. Entonces, lo que queremos saber es que cuando están entrando esos individuos a esas hojas, en qué momento del día, y si hay ciertos individuos que están entrando más a menudo a esas hojas y si eventualmente ese individuo que entró logra atraer a otros individuos que utilizan ese refugio durante el día completo. Entonces eso es lo que nos referimos con hojas descubiertas. Entonces lo que encontramos es que hay una relación positiva entre el número de llamadas que emite un individuo con cuántas hojas está descubriendo en su ambiente natural. Por lo tanto, sabemos que los individuos vocales encuentran entonces más hojas. Entonces vemos estas diferencias en el comportamiento vocal, ¿verdad? De individuos que son poco vocales hasta otros que son mucho más vocales, y eso está asociado con estos comportamientos exploratorios, ¿verdad? Que los no vocales son poco exploratorios y los más vocales más exploratorios. Lo que queríamos saber, en el otro proyecto les voy a comentar, es que si estas diferencias también se ven en qué tan receptivos son esos individuos a información social. Bueno, ¿qué significa esto y de dónde surgió esta idea? Bueno, hay un trabajo que se hizo con gansos en el que se determinó que diferentes individuos tienen diferentes personalidades, algunos son muy tímidos, otros son más atrevidos, y eso está asociado con qué tanta información de otros individuos de su grupo utilizan ellos para tomar decisiones. Entonces, lo que se encontró es que en estos gansos los individuos que son más tímidos dependen más de otros individuos de su grupo
para encontrar sitios de forrajeo. Y los más atrevidos dependen más de su propia información, de su información individual, para tomar decisiones de dónde ir a forrajear. Entonces, en el caso de nuestra especie de estudio, queríamos saber si ese comportamiento, los que son más callados o se pueden considerar más tímidos, no sé, o menos exploratorios, en esa diferencia a los que son más exploratorios, también podía asociarse con esa utilización de información social. Entonces, si realmente están utilizando más información social, los más tímidos, digamos, o los menos vocales, entonces les va a tomar menos tiempo en entrar a una hoja de donde estamos emitiendo sonidos de respuesta. Entonces, para ese experimento pusimos igual una hoja en una jaula de vuelo, colocamos un parlante y le pongo el murciélago nada más para que sirva de referencia, y entonces de ese parlante lo que hacemos es emitir llamados de respuesta y liberamos al individuo y medíamos cuánto tiempo tardaba en entrar a esa hoja, y cada individuo lo hicimos 2 veces. Entonces, esos son los resultados para ese experimento. Igual tenemos los individuos que son no vocales y los vocales, y cuánto tiempo les tomaba entrar al refugio para la primera prueba y la segunda prueba en diferentes colores. Para la primera prueba lo que vimos fue que los individuos que eran no vocales tardaron mucho menos tiempo en entrar a esa hoja que los que fueron más vocales, pero en la segunda prueba no hubo realmente diferencia. Entonces, en este caso también encontramos algo similar a lo del proyecto del ganso, que es que los individuos vocales parecen depender menos de información social para tomar decisiones de dónde ir a refugiarse. Entonces, bueno, vemos estas diferencias de individuos poco vocales a otros más vocales, que también está relacionado con el uso de información social, y pues seguramente también un poco con el aspecto de memoria espacial, que bueno, es un proyecto que ya realizamos, colectamos los datos, pero estamos en proceso de publicar el artículo. Bueno, y lo último que quería hacer, hoy me estoy medio pasando el tiempo, pero bueno, era terminar mi charla refiriéndome un poco a este tema de la relación entre comportamiento animal y conservación. Yo creo que el lema del Congreso es hacia una relación sustentable, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta justificar mis estudios siempre porque tengan una aplicación en conservación, pero yo creo que vale la pena hacer un poco de reflexión sobre eso. Pero bueno, siempre suele haber una discusión bastante fuerte, y mucha gente, siempre que doy charlas de comportamiento me pregunta, bueno, ¿por qué eso es importante? Hay múltiples razones, pero bueno, yo esas razones se han expuesto en muchos trabajos distintos, algunos que les muestro acá, ¿verdad? Y entonces quiero que ustedes vean un poco cómo concebimos los hallazgos de nuestros proyectos en el contexto de la conservación. Pero creo que también es importante, bueno, otra vez de nuevo hacer hincapié en este tema, ¿verdad? Que no estoy tratando de justificar, digamos, la necesidad de hacer estudios de comportamiento solamente cuando estos tengan algún tipo de implicación para la conservación. Nosotros sabemos que los recursos son muy limitados, entonces nuestros gobiernos nos limitan a hacer investigaciones que tengan una aplicación directa, ¿verdad?, en algún tema particular, ¿verdad? Pero yo creo que eso también lo que hace es un poco frenar nuestra curiosidad y frenar, no sé, la habilidad de hacer descubrimientos muy únicos. Sí, lo que hacemos es pensar primero en la conservación, y a partir de la conservación vamos a ver qué podemos estudiar del comportamiento animal. Entonces, yo lo que he tratado de hacer en esas investigaciones, bueno, enfocarme primero en el comportamiento animal, y a partir de eso nos han surgido un montón de preguntas que nos han ayudado a visualizarlas dentro del tema de la conservación. Bueno, digamos en este caso, en esta especie particular, yo siempre pienso en esta especie como en grupo. A mí me cuesta mucho imaginarme un solo tiróptera, yo siempre pienso en un grupo de tirópteras. Para mí es inevitable, siempre viven en grupo, ¿verdad? Y luego, bueno, sabemos que en estos grupos, a partir de los resultados que hemos obtenido en varios proyectos, que esos grupos están formados por individuos que tienen diferentes personalidades. Algunos son vocales, otros son más silenciosos, los vocales son más exploratorios, quizás tienen mejor memoria espacial, todavía no lo sabemos. Entonces, bueno, existen estas diferencias entre los individuos de un grupo. ¿Qué pasa si uno de estos individuos desaparece? Y especialmente si es el individuo que es más exploratorio, que es vocal, etcétera, etcétera. Y bueno, puede desaparecer porque se lo comió algún depredador, porque alguien se lo comió en su sopa,
o porque se ganó una beca a ir a la universidad como parte de la colección de un museo, ¿verdad? Esto es un tema muy importante, porque cuando eliminamos a este individuo, bueno, ¿qué pasa con el resto del grupo? Eso es una pregunta muy importante que muy pocos realmente nos hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos otros individuos? ¿Logran realmente sobrevivir bien o no lo logran? Entonces, cuando nosotros pensamos en el manejo que le damos a una población en particular, nosotros decimos, bueno, sí, esta población puede tolerar que capturemos y matemos una cierta cantidad de individuos. Ok, pero ¿qué está pasando con el resto de los individuos que conforman su grupo social? Yo no estoy diciendo que no haya que matarlo, yo estoy diciendo que hay que hacerse esos cuestionamientos para nosotros hacer un manejo adecuado de las poblaciones, que nosotros sabemos que muchas de esas están en estados bastante críticos. Entonces, bueno, nosotros tratamos de entrar un poco en ese tema, por lo menos planteando algunos cuestionamientos en un artículo que publiqué con Adriana Maldonado Chaparro. Y bueno, nosotros no estamos planteando respuestas ahí, estamos planteando la necesidad de hacerse cuestionamientos. Y mucho de esto se basa en estos estudios que hemos hecho, que no han sido enfocados en la conservación, han sido enfocados en la mejor comprensión del comportamiento animal. Bueno, entonces en mi charla pues les he mostrado apenas una pincelada de la información que hemos ido recopilando sobre un sistema de estudio bastante particular, ¿verdad?, que nos ha permitido entender mejor el comportamiento social, específicamente centrándonos en la comunicación y coordinación grupal de una sola especie, ¿verdad? Pero por supuesto que nos falta muchísimo por comprender de la gran mayoría de especies de mamíferos. Bueno, espero que mi charla pues, los motive a adentrarse, si todavía no lo han hecho, en el fascinante mundo del comportamiento animal. Y bueno, muchísima gente ha estado involucrada en muchos de estos proyectos. Seguramente me faltó la foto de alguien, pero siempre ustedes saben, para lograr lo que uno logra necesita mucha ayuda. Y a todos ellos los menciono y les agradezco infinitamente. Y luego a otras personas que me han ayudado en financiamiento y muchas otras cosas, y a ustedes, por supuesto, por estar acá.